Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar el día de hoy con la discusión acerca del artículo que les dejé que leyeran. ¿Algún voluntario que quiera iniciar dándonos algún panorama general de lo que trata este segundo artículo? ¿No lo leyeron? ¿No tienen frío? ¿Qué pasó? ¿Algún voluntario? Sí, Iván. Ok, buenas tardes, profe. Buenas tardes. El artículo, sí, por supuesto. Eh, este se me hizo un poco más complejo que el anterior en la lectura, pero Sí. bueno, habla sobre las distinciones que existen entre los diversos dispositivos que ya están comercializados y se pueden encontrar de rehabilitación para miembros tanto superiores como inferiores. Y Ujú, esto se centra un poco más en lo que son el accidentes de la columna, si lo puedo generalizar así, ujú, ya que abarca pues distintos tipos de padecimientos. En general, creo que las comparaciones las realiza de una manera muy específica, ya que da muchos ejemplos muy específicos, como le menciono, de pues cuántos sujetos ujú. tienen algún progreso o algún factor que hay que resaltar dentro de los artículos que revisaron para escribirlo. Y algo que me gustó fue de que literalmente están buscando una forma de cuantificar como la funcionalidad de cada sistema Ujú. y no solo se quedan con las explicaciones de que, ok, el sujeto progresó, el sujeto puede moverse un poco más, sino que sí esclarecen eso de que hace falta por ahí en la búsqueda un sistema de medición más apto para el progreso de todos los sistemas tanto de estos que ya están en la actualidad como de los que se vayan generando. Ok, de acuerdo. Carla, no sé si querías agregar algo más a lo que está mencionando Iván. No, creo que lo dijo muy completo, era prácticamente eso. Ok, bueno, entonces, yéndonos a los detalles, dentro de esta clasificación que hace de, de robots que se han diseñado y aprobado para rehabilitación de extremidades superiores, en ese sentido, ¿cuáles son, digamos, las motivaciones principales que han llevado al diseño de estos sistemas, ¿no? Y ahí nos menciona tanto de exoesqueletos como de sistemas de efector final o robots de efector final. ¿Cuál es exactamente la motivación principal o el enfoque que se les ha dado? ¿Quién me podría hablar sobre eso? ¿O no hay ningún enfoque específico y todos los robots están diseñados para trabajar de manera muy diferente?
Pues podría ser que también se enfocan mucho en lo que es la recuperación de lo que es la mano y la muñeca. Bueno, es lo que buscan muchos de los robots para que, bueno, en primera instancia que sea eso, lo que es la mano, recuperar como la movilidad de esto. No sé si es a lo que se refería o también, por ejemplo, pues lo que buscan en la mayoría de estos es ya sea la rehabilitación o bien mejorar la calidad de vida de todos los pacientes que tienen Ok. esas afecciones. Sí, justo a eso me refería, al hecho de a dónde se han enfocado, ¿no? Principalmente, como lo mencionas, al brazo y a la mano, ¿no? Pero, ¿qué tipo de movimientos? O sea, ¿se han enfocado hacia los dedos o nada más movimientos más grandes en ese sentido? No sé, Carla, igual que habías levantado la mano. Es que iba a decir sobre la autonomía de los movimientos, ¿no? Y pues mucho nos decía que la rehabilitación con actividades repetidas para que las personas pudieran poco a poco, pues eso, recuperar la movilidad, como la fuerza, ¿no? Y ahora, viéndolo desde el punto de vista de la terapia, ¿cuáles son los objetivos de estos sistemas? ¿Por qué se han diseñado? ¿Con qué objetivo? Sí, Lázaro. Creo que el principal objetivo es para que, bueno, bueno, no sé cómo decirlo en Ujú. más formal, pero para que el terapeuta no tenga que estar realizando todos estos movimientos Ujú. para O sea, eso, optimizar la terapia. Y también creo que mencionaba algo de los costos, pero no veo ok. cómo sea más, económico. Bueno, respecto a lo primero que mencionas, tiene que ver con eso, ¿no? Con reducir la carga de trabajo que se le da al terapeuta con la finalidad de que no sea precisamente el que tenga que estar realizando los movimientos, ¿no? Ahora, respecto al costo de atención, es un poco lo que les mencionaba yo en algunas clases pasadas, ¿no? El hecho de que un sistema robótico pueda trabajar con un mismo nivel de precisión y una mayor cantidad de horas, ¿ok? Eso tendría que ver con la capacidad de atención, ¿no? Que puede tener una mayor capacidad de atención que la que tendría una persona, ¿ok? Entonces, va por ese lado el también tratar de reducir costos automatizando esos procesos. Ahora, dentro del análisis que se hace en el artículo, habla sobre 6 dispositivos principales, ¿no? Que son los que se encuentran disponibles o se encontraban en ese momento, que el artículo es de 2018, hace un poco más de 3 años. Y ahí menciona 6, ¿no? Que son el Armeo, el InMotion, el Hand of Hope, el RioGo y el Armline Skeleton o Alex por sus siglas. En general, ¿qué fue lo que observaron de estos 6 dispositivos, ¿no? Si ustedes observan la tabla y las características que menciona sobre los estudios, ¿quién podría darme algún resumen general de qué es lo que observaron en estos dispositivos con los análisis que se han hecho hasta el momento? O también si quieren de hablar de alguno en específico que les haya llamado más la atención de esos 6. Bueno, por ejemplo, de forma general, de lo
Bueno, lo que decía la tabla es que todos se ocupaban para rehabilitación, pero cada uno tenía unas formas de rehabilitar diferentes. Por ejemplo, creo que el armeo era el que más, o sea, el más rápido en recuperación comparado con un estándar normal. Y, por ejemplo, también algo que tenía el InMotion era de que era de un tipo de intensidad alta para rehabilitar el miembro superior y que además daba un feedback visual, ¿no? Con juegos y así. También creo que el otro era el Hand of Hope. Y bueno, lo más diferente que tenía era que usaba EMG, electromiografía. Y que además era para el grip, ¿no? Para el agarre de la mano. Para abrir y cerrar, y que tenía como varias funciones, que era de cada uno de los dedos y toda la mano completa y abrir y cerrar. Y el Reo Go era de un efector final y se enfocaba más que nada en el codo, en la muñeca y en el hombro, me parece. Y pues ya cada una de las funciones, extensión, flexión y tal. Y además de que tenía un feedback visual. Y el último era el Alex, y era un exoesqueleto de todo el brazo. Y también incluía un feedback de juegos y realidad virtual. Ok. Bueno, entonces, en general, haciendo un análisis sobre lo que se presenta en esa tabla, una conclusión que podríamos tener es, se enfocan la mayoría a movimientos muy, muy grandes, ¿no? No, digámoslo así, a rehabilitar movimientos gruesos, no movimientos finos como tal. Y esa es una característica que tiene que ver sobre todo con lo que comentábamos en clases pasadas respecto a los actuadores, ¿no? Muchas veces el diseño de estos sistemas va a depender del tipo de actuadores que se empleen, ¿no? Algunos podrán ser portátiles, otros no, y eso va limitando mucho el diseño. Por otra parte, si observan, no hay, digámoslo, dentro de todo esta revisión, hay características que, digamos, son similares en todos, pero en su mayoría son como diseños muy, muy propios o muy, muy específicos, ¿no? No hay como un estándar establecido que podamos nosotros tomar como referencia, ¿no? Sino como que cada uno ha tratado de ir mejorando en algunos aspectos, pero no hay todavía como una línea muy específica, ¿no? Que a nosotros nos permita, a lo mejor, como les he dado ahorita en la teoría que empezamos a ver de robótica, que hay ya como configuraciones establecidas, que hay, sobre todo para la parte industrial, ya hay como una metodología de diseño muy específica, ¿no? Y acá, por el hecho de trabajar a lo mejor a veces en diferentes tipos de articulaciones y enfocarse en problemas, a lo mejor primero tratando de atacar problemas muy específicos, pues ha hecho que no precisamente haya un estándar establecido en este sentido. ¿Okay? Ahora, algo que menciona el artículo también es que en el caso de extremidades superiores, eso ha sido una constante, ¿no? Como que todavía no hay un estudio a profundidad que nos permita validar la funcionalidad al 100% de todos estos sistemas, ¿no? Han trabajado en general con grupos muy pequeños. En el caso de las pruebas que se han reportado son
poblaciones muy pequeñas las que se han analizado o los resultados que se han analizado y no se puede concluir mucho al respecto. También si lo comparamos con la cantidad de desarrollos, en el caso de las extremidades inferiores hay una mayor cantidad de la que se habla ahí, aunque no desde el punto de vista de los que han sido aprobados, ¿no? Entonces, comparándolo en ese sentido, ¿cuáles son las diferencias que ven entre esos dos tipos de desarrollo, ¿no? Los que son para extremidades superiores y los que son para extremidades inferiores. ¿Qué es lo que nos mencionan ahí en el artículo que han visto respecto a las extremidades inferiores? ¿Quién me podría hablar de eso? ¿O es similar el panorama en ambos casos? Sí, Alejandra. Bueno, aparte de que cuando se está hablando sobre los miembros inferiores, hay más de dónde se pueden hacer, por ejemplo, los análisis que hicieron en el artículo. Algo que me llamó la atención fue que en estos, a diferencia de los superiores, se van más, por ejemplo, en específico y hablan más sobre los beneficios y riesgos, pero de manera específica. No lo combinan todo, por ejemplo, en un solo párrafo o en dos párrafos, sino que hablan de manera específica, por ejemplo, de cómo este tipo de robots pueden ayudar, por ejemplo, en el dolor, al sistema cardiovascular, en el hueso, etcétera. A diferencia de los otros. Entonces, quiere decir que hay una mayor cantidad de estudios al respecto en el caso de las extremidades inferiores. Ahora, con respecto a los sistemas que menciona ahí habla de 3 en específico que ya están aprobados por la FDA y otros que no, pero que también son desarrollos en los que se han estudiado al menos en otros países o como simples dispositivos de investigación. ¿Qué enfoques tienen? O sea, todos tienen un mismo objetivo, es decir, todos son para rehabilitación, o qué división hacen ahí en el caso de las extremidades inferiores. O habla sobre todos los que son sistemas para extremidades inferiores. Porque ahorita lo que mencionaba Alejandra, en general, según lo que dice el artículo, no es para todos los exoesqueletos o los robots de rehabilitación de extremidades inferiores, sino que se enfocan en un aspecto específico. No sé si alguien me puede hablar de qué aspecto o qué tipo de exoesqueletos. Porque, por ejemplo, durante clases yo les hablé de uno que hay, por ejemplo, aquí en los CRIT de Teletón.
¿Qué pasó? Ahora no están muy participativos. Creo que sí tienen frío todos. O no lo leyeron, no alcanzaron a leerlo. ¿Cuál es la razón? Sí, Giancarlo. Por ejemplo, en la parte de, pues el exoesqueleto de piernas del Ujú. Intego, pues hablan sobre que es como que los resultados que obtuvieron son muy anecdóticos, o sea, que no son como que se pueda, pues, replicar de cierta forma y, Ujú. pues, básicamente es más sobre lo que el clínico, pues, pudo percibir de la evolución del paciente. Por ejemplo, de que mencionan que, pues, ayuda mucho pues, para hacer como un tipo de ejercicio para estas personas que tuvieron alguna paraplegia, por ejemplo, de las piernas, que no las pueden mover y, pues, su peso incrementó, pues, considerablemente en grasa. Y, pues sí, mencionan de que ayuda a que sea como más que rehabilitación, sino como un ejercicio de moderado a leve, y que, pues, sí Ok. los ha ayudado pues, a mejorar un poco su calidad de vida en cuestión del sedentarismo. Y, por ejemplo, lo que nos mencionaba del Locomat, no lo mencionan en el artículo, dicen que pues, que eso ya se ha revisado con anterioridad, pero, por Ujú. ejemplo, en mi experiencia, en el CRIT de aquí de Irapuato, he visto que lo utilizan más en niños para, por ejemplo, cuando tuvieron alguna intervención en las rodillas, de que no podían caminar bien, pues lo Ujú. utilizan para que, pues, ellos mismos puedan fortalecer los músculos de la pantorrilla, principalmente nos explicaron, para que, pues, puedan mantenerse de pie sin tanta ayuda. Ok. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, pues pareciera más que son ejercitadores, más que como rehabilitadores como tal, ¿no? De hecho, sobre lo que mencionaba también Alejandra hace un rato, hay varias características que han estudiado respecto a estos sistemas, ¿no? Nos habla de espasticidad, nos habla de dolor, nos habla de la parte cardiovascular, de la parte metabólica, incluso de la función intestinal, de cuestiones de calidad de vida. Entonces, en general, sobre todos estos tipos de análisis que se han hecho, ¿hay algún resultado concluyente en ellos o qué es lo que han visto en general en esa revisión, en todos esos aspectos? ¿Qué es lo que mencionan? ¿Quién me podría hablar sobre esa parte? Bueno, yo lo que veo es que respecto a todas estas cuestiones, eh, sacan algunas conclusiones, pero no, o sea, no son como que nada, este, para nada como que certeras, porque, bueno, es una constante en todo el artículo, lo que nos Ujú. mencionó, que los grupos de estudio no son lo suficientemente grandes. Y, por ejemplo, haciendo, bueno, en artículos en los que revisan cierto dispositivo, ven mejorías, pero en algún otro estudio parece que no es para nada significativo. Entonces, con base en estos resultados, pues no se podría decir en algunas categorías que hay mejorías. Por ejemplo, bueno, en algunas que me parece que sí, que interpreto que sí hay mejorías por lo que dice, es sobre todo en la calidad de vida.
y también bueno, la mejoría en el sistema cardiovascular, porque muchos de estos sistemas incrementan sí, el ritmo cardíaco, de alguna forma sí están ejercitándose y bueno, hay un poco más de resultados más, bueno, que coinciden y podrían ser más concluyentes, pero en sí la constante es que se tendrían que hacer como que más estudios más grandes. Ok, pues efectivamente, ¿no? En general, no hay nada que sea concluyente y sí, en esos aspectos justo de la parte cardiovascular y de calidad de vida, pues yo creo que tiene que ver más con la parte del ejercicio, ¿no? Que se está haciendo a la hora de estar utilizando este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, en general, una conclusión general que podemos tener del análisis que presentan ahí es que en todos los casos, una área que se debe trabajar mucho más es la parte de los ensayos clínicos con este tipo de sistemas, aumentando las poblaciones objetivo que se están ahí analizando para realmente tener resultados que sean concluyentes, ¿no? Y tratar de abordar varias de estas características que son muy importantes, sobre todo, por ejemplo, en el caso del dolor, ¿no? Que esa es una parte que no se ha trabajado o explorado al 100%, pero que es una parte muy importante, ¿no? Y que es uno de los efectos, tanto la espasticidad como la parte del dolor, son dos de las consecuencias más comunes y se van ahí a los porcentajes que maneja, que van a encontrar en un paciente de este tipo, ¿no? Entonces, considero que son áreas en las que hay que trabajar y lo menciona también ahí el artículo, ¿no? Ahora, también nos menciona que han tratado de combinar esta terapia, incluyendo ya algunas estimulaciones, ¿no? Nos habla en general de dos, una que le llama estimulación de corriente continua transcraneal y otra de tipo magnética, que le llaman estimulación magnética transcraneal repetitiva. Y en ese sentido, ¿qué han concluido o también estamos en el mismo punto que mencionan sobre esto? Sí, Ana Cecilia. Bueno, pues, o sea, igual que lo anterior, o sea, de todo el artículo, pues también dice que es como, bueno, tiene el potencial, ¿no? De ayudar, pero que todavía igual se necesita muchísima más evidencia y hacer como más estudios para, por ejemplo, saber, las dosis suficientes, el tiempo de aplicación, las zonas que se tienen que estar como, bueno, que tener como objetivos y así, entonces, pues sí, o sea, igual no es como nada muy concluyente. Ok, exacto, ¿no? Volvemos al mismo punto. Se tiene la hipótesis de que toda esta parte de estimulación es relevante para este tipo de sistemas, pero también los estudios que se han hecho pues siguen siendo insuficientes, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la parte clínica o los ensayos clínicos es todavía una de las debilidades en esta área en general, sino que se han tratado de hacer muchos desarrollos, pero no tanto de trabajarlos a ese nivel, ¿no? De tratar de que se incluyan pruebas clínicas a otro nivel, ¿no? Ahora, por último, hay dos partes que también yo les he mencionado que son importantes. Una tiene que ver
con las interfaces cerebro-máquina y los juegos, ¿no? La parte de lo que le llaman gamificación de todos estos sistemas. Y ahí en ese sentido, ¿qué tanto se ha trabajado o no se ha trabajado en esas áreas en particular? ¿Qué menciona el artículo sobre esas dos áreas? Sí, Estefanía. Pues según lo que yo entendí en estos dos puntos, pues sí se ha trabajado, pero igual que en los demás casos que ya mencionamos, o sea, son estudios con muy pocos participantes y pues también las conclusiones son, pues, o sea, ven mejorías, pero me refiero a que es un grupo muy pequeño de personas a las que se les hace este estudio. Y también pues tienen pues varias limitantes que son el costo, el tiempo y también, por ejemplo, en esta parte de la interfaz cerebro-máquina, mencionan que hay pocas personas realmente capacitadas para construir o diseñar este tipo de, no sé, de proyectos que puedan buscar una mejoría para esta rama de, pues sí, de la rehabilitación. Exacto. Entonces, como ven, en general, el panorama que plantea este artículo tiene que ver con eso, ¿no? Sí existe la tecnología como tal, se ha trabajado, o sea, hay muchos esfuerzos con diferentes grupos de investigación, con sistemas que ya han sido comercializados, pero aún no son muy utilizados, ¿no? Y vamos a ese aspecto. Creo que ahí es donde hay que tener un mayor esfuerzo, ¿no? En tratar de introducir estos sistemas realmente ya a los sistemas de salud. Primero, desde la perspectiva de investigación, como les decía, incrementando la cantidad de estudios clínicos, ¿no? A veces muchos de los proyectos, y me ha pasado a mí en mi experiencia aquí en la facultad, es que muchas veces los estudiantes se acercan siempre con la inquietud de hacer un desarrollo, ¿no? Y mucho queda en eso, ¿no? En prototipos y prototipos y prototipos, y es muy poco lo que se prueba, ¿no? O se lleva realmente a pruebas, sobre todo en esos entornos, ¿no? En el entorno clínico, que es realmente donde va a tener un mercado al final del sistema, ¿no? Y esto tiene que ver muchas veces con la madurez de la tecnología, ¿no? Y que lamentablemente en investigación muchas veces se queda todo en fases muy, muy bajas dentro del nivel de madurez de la tecnología, ¿no? Entonces, es creo, uno de los puntos débiles y en los que deben empezar a involucrarse todos aquellos que estén interesados en estas áreas, ¿no? En tratar ya no tanto de desarrollar, sino utilizar esta tecnología y hacer estudios a mayor profundidad sobre su uso para realmente tener un impacto en el mercado, ¿no? Y que al final eso pueda disminuir los costos, ¿no? Porque uno de los problemas ahorita que mencionaban, que no veían ustedes dónde impactaba a nivel de costos en la rehabilitación, pues muchas veces tiene que ver con eso, porque los costos de estos sistemas no van a bajar, o sea, al nivel de lo que podría costar a lo mejor un robot industrial, sino hasta que se puedan fabricar en serie, ¿no? Y eso pues solamente se va a dar hasta que haya estudios más amplios y concluyentes en esta área, ¿ok? Entonces, creo que esa es la conclusión principal que podemos obtener de ese análisis que se realiza en el artículo. Y también, pues, es un poco que vean ustedes el panorama
de cuáles son las áreas en donde realmente puede impactar lo que ustedes desarrollen en un futuro. ¿Okay? No sé si alguien quiera dar algún comentario adicional, concluir algo más sobre esto que ya estuvimos mencionando. No sirve. Bien, bueno, entonces, pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo la clase pasada. Bien, entonces, la clase pasada hablamos sobre todas estas herramientas que nos van a servir para el análisis, ¿no? Principalmente enfocándonos a lo que son las matrices de transformación homogénea, que va a ser nuestra base matemática para poder analizar el movimiento de un sistema robótico. ¿Okay? Ahora vamos a abordar una problemática. En general, el movimiento de un robot desde el punto de vista cinemático nos presenta dos problemáticas, ¿no? Una, a la cual le vamos a denominar cinemática directa, y otra a la que le vamos a llamar cinemática inversa. Los ejemplos son los siguientes, ¿no? En el caso de la cinemática directa, yo muevo al robot en sus coordenadas articulares, que dependiendo de la configuración, pues pueden ser movimientos angulares o movimientos lineales, dependiendo del tipo de articulación que conforma el sistema, ¿no? Entonces yo lo muevo, lo llevo a una cierta configuración y la cinemática directa me va a dar la información de dónde se encuentra su efector final o su extremo final del robot y con qué orientación está actualmente dicho efector final, ¿no? Entonces, digámoslo así, que la cinemática directa, yo muevo al robot en su lenguaje natural o sus coordenadas naturales en las que él entiende cómo se mueve y simplemente calculo a qué punto llegó y con qué orientación llegó a dicho punto. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, sobre todo para cuando hablamos de sistemas de cadena cinemática abierta, es el problema más simple, porque lo único que estamos haciendo es identificar dónde se encuentra el robot, ¿no? En cambio, la cinemática inversa nos plantea un desafío más complejo, es decir, yo observo que está un objeto en unas determinadas coordenadas y que necesito llegar con una cierta orientación y debo de interpretarle al robot cómo debe moverse para entonces llegar a ese punto. ¿Ok? Entonces, planteándolo desde esa perspectiva, en el caso de la cinemática directa, yo conozco los valores de los ángulos o de los desplazamientos de cada articulación y lo que desconozco es a dónde llega y con qué orientación llega. ¿Ok? Además de esa información, otra parte importante que conozco tiene que ver con las dimensiones del sistema, ¿no? Las longitudes, por ejemplo, las longitudes de los eslabones, es otra información que yo conozco. Por lo tanto, esa posición y orientación a la que llega van a ser funciones que dependen de esos valores articulares, ¿no? De los ángulos o los desplazamientos de cada una de las articulaciones. Y en el caso contrario, cuando hablo de la cinemática inversa, lo que conozco son esas coordenadas cartesianas o esos ángulos de orientación que yo necesito que tenga el robot, y lo que desconozco es entonces qué valor deben de tomar sus articulaciones, ya sean ángulos o desplazamientos,
para poder alcanzar ese punto. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre estas dos problemáticas que se plantean? ¿O si está claro a qué se refiere cada uno? Bueno, entonces, ¿no hay dudas? Vamos entonces a abordar el primero. Bien, entonces, como les decía, en la cinemática directa, si yo considero que el sistema se mueve en un espacio tridimensional y se orienta también con respecto a los tres ejes del sistema cartesiano, pues en general vamos a tener seis coordenadas, ¿no? Las primeras tres, que sería el vector x, y, z, corresponden a la posición. Y en general es la posición del extremo final del robot. ¿Okay? Y las otras tres, que son los ángulos alfa, beta y gamma, pues me representan la orientación del sistema. ¿Okay? Y como les decía, en general, todas van a ser funciones que dependen de los valores articulares que tenga el robot, ¿no? En general, habíamos dicho que para poder obtener las 6 coordenadas que me menciona ahí, que son posición y orientación, necesitamos al menos 6 grados de libertad, ¿ok? Pero, dada la configuración, puedes tener menos grados de libertad, lo que va a ocasionar que no se pueda posicionar y orientar en todo el espacio cartesiano o en todos los ángulos posibles. O el caso contrario, que contenga más grados de libertad y entonces, pues eso nos dé cierta redundancia, que es algo que mencionábamos, que si tiene más allá de esos 6 grados de libertad que necesita, pues entonces habría una redundancia, ¿no? O incluso puede ser que esa redundancia se dé a niveles más pequeños, ¿no? Como los ejemplos que veíamos donde trabaja a lo mejor el robot en un plano y tiene 3 grados de libertad, entonces va a tener un grado de libertad adicional, aunque no esté superando los 6 que estamos fijando como la parte mínima para poder posicionar y orientarse como uno lo desea, ¿no? Y habíamos hablado que esos robots que son redundantes tienen dos objetivos. Uno, incrementar la maniobrabilidad del sistema, o dos, incrementar el tamaño del espacio de trabajo del robot. ¿Okay? Entonces, si observan, pues lo único que tenemos que ahí es encontrar 6 ecuaciones que sean funciones de las 6 articulaciones o menos, puede ser que no sea exactamente de las 6, para poder definir cuál sería su posición y su orientación. ¿Okay? Entonces, de eso se trata, de encontrar esas 6 expresiones para entonces poder darle cualquier valor angular o articular, perdón, en general, y definir a dónde llegó y con qué orientación llegó. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces, visto desde ese punto de vista, vamos a definir una serie de transformaciones entre cada uno de los grados de libertad que tenga el sistema. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar la siguiente notación para definir las matrices de transformación homogénea. ¿Ok?
Entonces yo voy a definir entre cada grado de libertad una matriz de transformación que me represente tanto rotaciones o traslaciones o una sucesión de transformaciones que me permiten llegar desde una articulación a la siguiente. ¿Okay? Entonces, debo definir sistemas de referencia en cada una de las articulaciones e irme moviendo en el sistema para ir generando lo que sería una cadena cinemática. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un sistema de 2 grados de libertad, pues entonces necesito 2 matrices de transformación para poder llegar desde el sistema que no se mueve, que es el sistema 0, hasta el sistema que se mueve en el extremo del robot, ¿no? Que si hablamos de 2 grados de libertad, pues sería el sistema de referencia 2. Y en general, si hablamos del robot de 6 grados de libertad, que decíamos que es el que tiene el mínimo número de grados para poder posicionarse y orientarse en todo el espacio tridimensional, entonces pues sería una cadena cinemática compuesta de 6 matrices de transformación. ¿Okay? Entonces, los subíndices y superíndices que aparecen ahí en las matrices nos indican cómo voy a ir navegando entre cada uno de los sistemas de referencia, ¿no? Yendo del sistema 0 al sistema 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y así sucesivamente hasta completar toda la cadena cinemática. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, entonces vamos con un primer ejemplo. Nosotros tenemos 2 alternativas cuando yo trabajo con un sistema sencillo como este. Una podría ser, dado que este sistema es muy sencillo, yo pudiera trabajar únicamente con geometría y obtener una solución geométrica para este sistema. ¿Ok? Y también lo puedo hacer utilizando las matrices de transformación homogénea. ¿Okay? Para este caso sencillo, puedo utilizar cualquiera de esas 2 metodologías, pero conforme va aumentando el número de grados de libertad, vamos a ir definiendo cuál es el mejor camino. Y en ese sentido, pues las matrices de transformación homogénea nos representaría la solución más simple. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a resolver este ejemplo considerando esas 2 metodologías que les mencionaba, ¿no? Que sería primero desde el punto de vista geométrico y después utilizando matrices de transformación homogénea. Entonces, lo que me plantea el problema es, identifico dónde está el extremo final, ¿no? Cuyas coordenadas, pues son este par de coordenadas X, Y. O dicho de otra forma, ustedes sacan la proyección de ese punto hacia ambas direcciones, ¿no? Hacia ambos ejes. Este de aquí entonces es la coordenada X que menciona aquí. Y hacia el otro lado, proyecto y obtengo la coordenada en Y. ¿Ok? Entonces serían esas 2 proyecciones rectangulares de ese punto. ¿Okay? Esas son las 2 incógnitas que yo tendría. ¿Okay? Y la segunda tiene que ver con la orientación. ¿Okay? Pero para poder definir la orientación, yo necesito sistemas de referencia asociadas a cada articulación. ¿Okay? Entonces, por facilidad, vamos a tratar de que siempre uno de los ejes quede alineado con la orientación que tenga el eslabón. ¿Okay? Entonces, vamos a definir que este es el sistema 0. ¿Okay? Y acá tendría X1 y Y1. Y siguiendo esa misma idea, entonces esta sería la dirección de X2
y esta es la dirección de Y2. ¿Okay? Por lo tanto, yo puedo definir la orientación de la siguiente manera. Si yo dibujo aquí en el extremo final la dirección que tienen los ejes originales, es decir, esta es la dirección que tiene el eje Y0 y esta es la dirección que tiene el eje X0. Entonces yo puedo medir la orientación con un ángulo que estaría aquí. ¿Ok? Entonces vamos a definir para la orientación utilizar alguna convención de los ángulos de Euler. ¿Okay? En general, cualquier robot, igual como lo veían ustedes en el simulador que les mostré la clase pasada, pues va a tener 3 coordenadas que son de posición, X, Y, Z, y 3 ángulos que generalmente van a estar denotadas por las siguientes variables, ¿no? W, P y R. ¿Ok? Ahora, en general, en la mayoría de los robots, esto tiene que ver con el término yaw. No se usa la Y o la Y porque se confundiría con esta coordenada. Entonces lo que se toma es la última letra de la palabra en inglés, yaw, y esa es por eso que se llama ahí W o se denota con la W. Este sería pitch y este sería roll. ¿Okay? Entonces vamos a considerar esa configuración de ángulos de Euler, ¿no? La que le llamamos yaw, pitch y roll. ¿Okay? Entonces, siguiendo esa ideología, ese ángulo que yo dibujé aquí, o esa flecha que yo dibujé aquí para representar la orientación del sistema 2 con respecto al sistema 0, ¿a cuál de estos 3 ángulos corresponde? ¿A W, a P o a R? ¿Quién me define cuál ángulo es? ¿O a qué se refiere cada uno? Revisen ahí lo que vimos de la convención de ángulos de Euler, yaw, pitch, roll. ¿A qué corresponde cada uno de esos? O si no me entienden, dicho de otra forma, ¿alrededor de qué eje es cada uno de esos movimientos? ¿Del X no sería roll? No. Es el X que ya es yaw. sobre X. ¿Cuál es sobre X, perdón? Yaw. Yaw. Ok, yaw es una rotación en X. Pitch En Y. en Y. Ok. Y roll en Z. Entonces, ¿cuál de los 3 ángulos es el que está mostrado aquí en el dibujo? Ese que puse yo en azul.
¿Alrededor de qué eje está girando? En Z. Exactamente, sería este ángulo, rol. Por lo tanto, este ángulo corresponde a R. ¿Ok? Porque recuerden que saliendo de la pantalla, apuntando hacia ustedes, estaría el eje Z0. Y debido a que esto se mueve en un plano, pues no cambia. Va a tocar en la misma dirección. Este sería el eje Z2. ¿Ok? Eso no va a cambiar, va a ser justamente el eje que apunta hacia ustedes en la pantalla. Esa sería la dirección del eje Z. ¿Ok? En ambos casos, tanto para el sistema 0 como para el sistema 2, e incluso para el sistema 1. Este va a tener la misma dirección. ¿Ok? Por lo tanto, este sería el valor de R. ¿Ok? Entonces, utilizando únicamente proyecciones geométricas, ¿cómo calcularían el valor de X o la función de X que dependa de los ángulos Q1 y Q2 y de los parámetros que en este caso son las longitudes de los eslabones? ¿Cómo lo obtendrían proyectando nada más los eslabones? Sería L1 coseno de Q1. L1, coseno de Q1. ¿Nada más o falta algo más? Falta. Más L2 coseno de Q1 más Q2. Exactamente. ¿Para todos está clara esa solución? ¿Quién tiene dudas? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todos? ¿Nadie tiene duda? No, profe. Ok. Entonces recuerden que estamos proyectando. Ahorita no son matrices de transformación, es nada más este punto lo proyecto. Esta proyección sería entonces L1 coseno de Q1, es la primera parte. Y luego le tengo que sumar la proyección que va aquí. ¿Ok? Entonces nada más aquí, el único punto importante es que vean o visualicen que el ángulo que está aquí es Q1. Es por eso que se suman estos dos ángulos para la segunda proyección, que sería la de este segmento que va entre la proyección en azul y la proyección en rojo. Okay. Bien, entonces, siguiendo esa misma idea, pues la posición en Y sería simplemente esta misma, solo que con la función trigonométrica opuesta, que es el seno, ¿no? Entonces sería L1, seno de Q1, y L2, seno de Q1 más Q2. ¿Dudas hasta ahí? Bien,
¿qué valor tendría la coordenada en Z? 0. 0, ¿no? El movimiento solamente se da en el plano, entonces vamos a considerar que en Z no se mueve. ¿Okay? Entonces, con eso completamos las 3 coordenadas que corresponden a posición. ¿Okay? Después necesito los 3 ángulos, W, P y R. ¿Okay? Entonces, quedamos que W es la rotación con respecto al eje X. Entre los sistemas de referencia 0 y 2, que es el del extremo final, ¿existe una rotación alrededor del eje X? No. No existe, ¿no? Si se fijan, estos dos sistemas de referencia están sobre un mismo plano. ¿Okay? La única forma en que habría es si ustedes, este eje X estuviera hacia adentro de la pantalla o hacia afuera de la pantalla con un determinado ángulo, entonces ahí sí habría una rotación alrededor de este eje X. ¿Okay? Pero como son coplanares, los dos ejes X, entonces no existe esa rotación, por lo tanto, esta vale 0 también. ¿Okay? Y el mismo caso se da con los ejes Y, son coplanares, ¿no? Están en el mismo plano, entonces no hay rotación alrededor de este eje, ¿no? Que sería el eje Y y que corresponde al movimiento que denotamos como el ángulo pitch. ¿Okay? Por lo tanto, también aquí tiene un valor de 0. ¿Okay? Ahora, el ángulo R o el ángulo roll, ¿a qué es igual si lo ven ahí gráficamente? A Q1 más Q2. Exactamente, a la suma de los dos ángulos, ¿no? Es decir, este ángulo que está aquí, que es la suma de estos dos, es este mismo que estamos dibujando acá. ¿Okay? Por lo tanto, esa sería la solución geométricamente. ¿Okay? Entonces, es un ejemplo muy sencillo, con proyecciones y simplemente observando los ángulos. Este sistema es fácil de solucionar así. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver la solución utilizando matrices de transformación homogénea. Entonces, voy a eliminar esta parte de las proyecciones. Y debemos de concentrarnos únicamente en los sistemas de referencia. La metodología de matrices de transformación únicamente se basa en los sistemas de referencia. Bien, entonces, ¿cuántas matrices de transformación necesito para llegar del sistema 0 al sistema 2? Pues 2. 2, ¿no? Quedamos que va a ser una por cada grado de libertad. Entonces, primero debo definir la que va de 0 a 1 y luego la que va de 1 a 2. ¿Ok? Entonces necesito definir quiénes son
estas dos. ¿Ok? Bien, entonces yo les decía que la composición de rotaciones y traslaciones siempre se recomienda primero tratar de rotar y luego trasladar. ¿Ok? Entonces, siguiendo esa misma metodología, si yo quiero ir del sistema 0 al sistema 1, entonces lo primero que yo debería de hacer es rotar. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere rotar? Pues se refiere a que alineemos los sistemas de referencia. Entonces, lo primero que debo de hacer es rotarlo de tal forma que se alinee con el eslabón. ¿Ok? Entonces, inicialmente estamos en esta orientación y luego lo roto. ¿Ok? Entonces, esa operación de rotación, ¿alrededor de qué eje se está realizando? Sobre el eje Z. Alrededor del eje Z, efectivamente es alrededor de este eje, ¿no? Yo estoy rotando en Z, por lo tanto, esto sería una rotación respecto al eje Z. Vamos a usar la notación que tiene, en este caso sería el Z0, y el ángulo que estamos rotando. ¿Qué ángulo es el que estamos rotando para alinear los sistemas de referencia? Q1. Q1, ¿ok? Listo. Entonces, al hacer esta operación, nuestro sistema de referencia ya es el que está aquí en color fuchsia, ¿no? Entonces, para indicar que fue transformado, le vamos a agregar una comilla, ¿ok? Entonces, hagan de cuenta que este es el sistema 0, pero transformado, ya fue rotado, ¿ok? Lo estamos haciendo respecto al sistema actual, ¿ok? Entonces, una vez que yo hago esta rotación, yo me olvido del sistema 0 y entonces ahora estoy sobre el sistema de referencia 0', ¿ok? Y ahora entonces yo llevo el origen a que coincida. ¿Por qué? Porque ya los orienté con respecto al eslabón. Ahora tengo que hacer coincidir los orígenes en donde me lo indica en la siguiente articulación, ¿no? Que es el segundo grado de libertad. Entonces, ¿qué operación debo de realizar para llegar desde este sistema ya rotado hasta el sistema de referencia 1? Una traslación sobre el eje X0'. Exacto. Entonces necesito una traslación sobre el X0', ¿okay? Que es este, y aquí me voy a mover. ¿Qué distancia tengo que recorrer para llegar hasta aquí? L1. L1. ¿Ok? Entonces, esas son las dos que yo necesito. ¿Ok? Si yo hubiera indicado una orientación diferente para los ejes del sistema de referencia, lo único que tendría que hacer es agregar a lo mejor aquí una rotación adicional, pero de algún ángulo constante, ¿no? 90 grados, 180 grados, no sé, dependiendo de cómo esté orientado. En este caso, no tienen, los sistemas de referencia que yo definí no tienen ningún cambio ahí de orientación, sino simplemente es el cambio que tiene que ver de orientación por el grado del movimiento del grado de libertad y la longitud del eslabón. ¿Okay? Entonces, la única transformación adicional que cabría es si yo hubiera usado una orientación diferente de estos ejes. ¿Dudas hasta ahí? Bien, vamos entonces con la segunda.
Entonces ahora nos olvidamos de los otros sistemas de referencia y únicamente me concentro entre el sistema de referencia 1 y el sistema de referencia 2. ¿Ok? Entonces primero tengo que hacer exactamente lo mismo. Girar para orientar el sistema de referencia. Es decir, ahora quiero que esté un eje acá y el otro a 90 grados, ¿no? Entonces este sería X1' y este sería Y1'. Okay. Entonces, si se fijan, pues estamos haciendo lo mismo, una rotación alrededor del eje Z, nada más que ahora es el eje Z1. Por lo tanto, voy a tener lo mismo, una rotación alrededor de Z1 y el ángulo es Q2. Después, ya que estoy aquí orientado conforme lo dice el eslabón, pues ahora nos trasladamos hasta llegar al sistema 2, ¿no? Entonces lo mismo, una traslación. El eje es X1' y la distancia ahora es L2. Y listo. Ahora sí llegamos hasta acá. ¿Dudas? Bien, entonces ahí quedó definidas las operaciones, pero necesito ahora hacerlo de acuerdo con la definición que tiene cada una de estas matrices, ¿no? Entonces, yo sé que la rotación en Z de un cierto ángulo θ, pues es una matriz de transformación que está dada por lo siguiente, ¿no? Sería coseno de θ, seno de θ, 0. Esa sería la matriz de rotación. Y quedamos que la perspectiva es 3 ceros. Como nada más rota, entonces no se desplaza. Es un vector de ceros de desplazamiento. Y la escala es 1 a 1, entonces sería 1 a 1. Y esa tiene que ver con las definiciones que hicimos acá, ¿no? Esta es la matriz de transformación. Perdón, esa sería incluyendo, ¿no? La pura rotación es esta. Okay. Mientras que la traslación la definimos con una matriz identidad en la parte de rotación. Ceros en la perspectiva. Y en este caso únicamente se está trasladando en X en ambos casos. Entonces aquí sería nada más la longitud en X. En Y y en Z no se traslada. Y el escalado es 1. ¿Okay? Entonces estas son las definiciones que vamos a utilizar para esos productos. ¿Okay? Entonces, todas estas operaciones les voy a recomendar que las hagan en MATLAB o Scilab, lo que tengan a la mano. Entonces, voy a abrir yo MATLAB.
para trabajar todas estas operaciones. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, la vamos a hacer aquí. Perdón. Como va a ser simbólico, entonces vamos a definir las dos constantes, L1 y L2, y los dos ángulos. Entonces ahí tengo las variables simbólicas y esta parte real lo puse para que me tome todos los valores como reales, ¿no? Pues primero definimos la matriz de rotación. Y luego la multiplicamos por la de traslación. Bien, entonces esa sería la estructura del producto. Entonces, si se fijan, esta coincide con la estructura que habíamos definido de primero rotar y luego trasladar, que está aquí en las diapositivas, ¿no? Que sería esta. Rotación seguida de traslación para Z va a tener una estructura como esta. ¿Ok? En este caso, no tenemos traslación en Y y en Z, por lo tanto estas tres serían 0 y únicamente nos quedan estas dos, Px por coseno y Px por el seno, que es lo que nos queda acá, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? Y en el caso de la otra transformación es igual, la misma secuencia. Nada más, este es el ángulo 2. Y la longitud 2. Entonces ahí tengo las dos matrices de transformación y la transformación final, que sería de 0 a 2. Le voy a pedir que simplifique el producto, que sería A01 por A12. Okay.
Bien, entonces ya simplificado, ese sería el resultado, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, entonces, recordando la estructura que tiene la matriz de transformación homogénea, me voy a ir primero a la cuarta columna. Recuerden que la cuarta columna me representa el vector de traslación y el escalado. ¿Ok? Entonces, quiere decir que esta primera componente corresponde al valor de la coordenada en X, que coincide con lo que obtuvimos geométricamente, que sería L1 coseno de Q1 más L2 coseno de Q1 más Q2. La segunda corresponde al valor de Y, que ya habíamos obtenido geométricamente, que es L1 seno de Q1 más L2 por el seno de Q1 más Q2. Y la tercera componente es la de Z, que quedamos que es igual a 0. ¿Ok? Ahora, la otra parte importante es cómo a partir de la matriz de rotación puedo calcular el valor de los ángulos de Euler. ¿Ok? Entonces, para esta siguiente parte, voy a definir primero la matriz de transformación Yaw-Pitch-Roll. ¿Ok? Entonces, voy a declarar los tres ángulos, WP y R. ¿Ok? Y voy a definir una matriz de rotación o de transformación homogénea, en este caso, bueno, más bien la de rotación nada más, únicamente, que le voy a llamar la rotación WPIR. ¿Okay? Bien, entonces, si recuerdan, esa matriz de transformación pues corresponde al producto de las tres matrices de transformación que estamos considerando, ¿no? Que sería una rotación en X, seguida de una rotación en Y, seguida de una rotación en Z, pero con respecto al sistema actual, ¿ok? Entonces quiere decir que la matriz más lejana corresponde a la rotación en X, la de en medio a la rotación en Y la más cercana a la rotación en Z. ¿Ok? Por lo tanto, primero necesitamos una en Z, que sería como esta que acabamos de usar. Y el ángulo de rotación en Z, recuerden que es R, o roll. La siguiente es una matriz de rotación en Y, ¿ok? Que regresándonos sería esta de aquí, ¿no? Esta sería la rotación en Y. Y el ángulo ahora es el ángulo P o pitch. Y por último sería la rotación en X.
el ángulo Yao. Y listo. Esa sería la matriz resultante. ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es comparar la matriz de rotación que obtuve en mi transformación A de 0 a 2 con la matriz que se forma de rotación en la matriz WPIR. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que yo puedo formar un sistema de 9 ecuaciones, ¿ok? Que sería la del elemento 1, 1 con el elemento 1, 1 de acá. Luego el 1, 2 con el 1, 2, el 1, 3 con el 1, 3, perdón, que es el 0 con el 1, 3, y así sucesivamente con esta submatriz de 3 por 3, que es la rotación, ¿ok? O sea, puedo formar 9 ecuaciones, pero ¿cuántas incógnitas tengo? ¿Cuáles son las que quiero conocer? Según el problema de cinemática directa, ¿qué ángulos necesito conocer? ¿Cuáles son mis incógnitas? Pues serían WP y R. Exacto, son WP y R. Entonces tengo 3 incógnitas y puedo tener hasta 9 ecuaciones. ¿Ok? Entonces quiere decir que yo puedo combinar las ecuaciones para encontrar la solución. ¿Ok? Ahora, si observan estas expresiones que quedan aquí, este elemento, ¿ok? Ese que resalté en azul, este otro que está aquí, y luego este otro que está aquí, y este otro que está aquí, estos 4 de aquí, pues son ecuaciones que quedarían muy complejas, sobre todo si las comparo con las otras, ¿no? Con este de aquí, que es nada más el producto de 2 cosenos, esta de acá, que es el producto de 2 cosenos, esta que es una función seno nada más, y igual acá tengo el producto de un coseno por un seno y un coseno por otro coseno. ¿Ok? Entonces, aquí la recomendación es irnos por las expresiones más sencillas, que en este caso me den una combinación más simple. ¿Ok? Ahora, después de ahí, ¿cuál es la otra recomendación? La otra recomendación es, como son funciones trigonométricas y yo quiero despejar de ellas el valor del ángulo utilizando las funciones inversas, es decir, podría usar el coseno inverso o arcocoseno, el seno inverso o arcoseno, o la tangente y la tangente inversa o arcotangente. ¿Ok? Solo que recuerden que en el caso de esas 3 funciones inversas, la única que estaría definida para cualquier valor de entrada, es decir, la que tiene un dominio más amplio de valores, sería la función tangente. Y en este caso, su inversa, que es la arcotangente, es la que me deja tener cualquier valor de argumento y no se indefine. En el caso de la función arcocoseno y la función arcoseno, si me voy más allá de argumentos que me den de entre 1 y menos 1,
entonces la función no estaría definida. Por lo tanto, la recomendación es siempre tratar de formar la función tangente, en este caso, haciendo combinaciones entre los términos, ¿no? Entonces, si observan estos dos de aquí, de la primera columna, que sería este producto de los dos cosenos, y este producto del coseno por seno, de ahí yo podría sacar la tangente, combinando estas dos, yo podría sacar la tangente de R, ¿okay? Que es el ángulo ROL, usando identidades trigonométricas, ya que recuerden que si yo divido el seno de un ángulo entre el coseno de ese mismo ángulo, eso es equivalente a la tangente. ¿Ok? ¿Sí está claro eso o no? Bien, entonces lo voy a escribir. Entonces, el que tenemos abajo, el término es coseno de P por seno de R. ¿Ok? Y si yo lo divido entre el otro término, que es coseno de P por coseno de R, ¿ok? Entonces, este se cancelaría con este, y me quedaría seno entre coseno. Utilizando identidades, pues sabemos que este sería la tangente de R. Entonces, ¿sí se entiende qué fue lo que hice? Entonces, tomé de acá estos dos términos, ¿no? Dividí este que está resaltado entre el de arriba. ¿Dudas hasta ahí? Y entonces, esa misma operación que hice, la tengo que hacer con la matriz de transformación que obtuvimos. Es decir, sería este término entre el de arriba. ¿Ok? Por lo tanto, esa misma operación realizada en la otra matriz nos queda seno de Q1 más Q2 entre coseno de Q1 más Q2. Y entonces el resultado, simplificando esta, sería la tangente de Q1 más Q2. ¿Ok? Y entonces los puedo igualar. ¿Ok? Tomo estos dos y digo, la tangente de R, pues es equivalente a la tangente de Q1 más Q2. Y despejo. Despejo, en este caso, el ángulo que quiero conocer, que es R. Entonces, para despejarlo, tendríamos que usar, como les decía, la tangente inversa, y eso aplicarla sobre la tangente de Q1 más Q2. Por lo tanto, R, como ya lo habíamos visto en el análisis geométrico, pues resulta que es igual a Q1 más Q2. ¿Dudas? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, entonces, eso mismo que hicimos con esos dos términos, lo podemos hacer con los que están acá abajo, que sería este de aquí y este de acá. ¿Okay? Entonces, igual, si yo divido este entre este,
voy a obtener la tangente de W. ¿Ok? Entonces voy a hacer esa misma operación con esos dos términos. Entonces ocurre lo mismo. Aquí obtenemos la tangente de W. Mientras que, si me regreso para observar de nuevo la matriz de arriba, que era la de la transformación homogénea, pues observamos que esos dos términos, este que está resaltado tendría un valor de 0 y el otro tendría un valor de 1. ¿Ok? Entonces estaría dividiendo 0 entre 1. ¿Ok? Esa sería la expresión para la otra matriz. Entonces ahí divido 0 entre 1. ¿Ok? Entonces eso me da igual a 0 y hago lo mismo. Entonces igualo la tangente de W es igual a 0. Despejamos W, tangente inversa de 0, y eso me da 0, como ya lo habíamos visto en el caso anterior. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, para el último ángulo, ahí tengo dos alternativas. Una es tratar de buscar lo de la tangente que les decía siempre, o en este caso observar al comparar estos dos. Si se fijan, aquí tengo menos seno de P y del otro lado tengo 0. ¿Ok? Eso quiere decir que el argumento de la función seno inverso me va a dar un 0. ¿Ok? Por lo tanto, este 0 está dentro de los valores que yo le puedo dar a la función arcoseno. Entonces ahí no había problema de indefinición, ¿no? Entonces puedo directamente comparar este e igualarlo a este. O la alternativa es combinar estos que habíamos resuelto ya una vez que ya conozco el valor de R. Esa sería otra alternativa. ¿Ok? Pero vámonos con la más sencilla, que sería nada más igualarlos. Entonces, menos seno de P es igual a 0. Comparar esos dos términos y por lo tanto, entonces P es igual al seno inverso de 0. Y eso sería igual a 0. O de manera general, pues podrían ser múltiplos de pi, ¿no? También sería una solución válida. Y esa es entonces la forma de solucionar usando matrices de transformación homogénea. Entonces, si comparamos los dos métodos, para este caso, que es de 2 grados de libertad, pues es mucho más simple usar el método geométrico. Pero si vamos aumentando la cantidad de grados de libertad, va a ser mucho más difícil ir haciendo todas las proyecciones, ¿no? Y mucho más si necesitamos que tengan una orientación diferente los sistemas de referencia,
es decir, que el eje Z apunte en una dirección específica, etcétera. Eso va complicando el hecho de que lo podamos hacer geométricamente, y entonces el método más fácil va a resultar ser las matrices de transformación homogénea. ¿Ok? Entonces, esa sería la metodología de cinemática directa. ¿Dudas? Bien, entonces, para que practiquen, van a analizar este segundo ejemplo. ¿Ok? Aquí vienen definidas las transformaciones en cada uno. ¿Ok? Ahí vienen definidas todas. Entonces, les voy a pedir que analicen cada una de las definiciones de estas transformaciones que tienen aquí. ¿Ok? Y la próxima clase, que sería hasta la del próximo martes, ya que la del jueves, acuérdense que tenemos la parte práctica. Entonces, hasta el próximo martes vamos a ver este segundo ejemplo, pero ya una vez que ustedes hayan analizado todas estas transformaciones que vienen aquí del ejemplo 2. ¿Ok? Entonces, para este jueves vamos a trabajar nada más con lo del Arduino y el servomotor que les pedí. ¿Dudas? Entonces, ¿sí quedó claro el análisis? Sí, profesor, todo bien. Ok, bueno. ¿Dudas para lo del material del jueves? ¿Sí pudieron hacer la modificación del servo o todavía no? Apenas configué el motor hoy, así que en un ratito voy a Ah, intentar ok. hacer la modificación. Ok. Entonces, les decía, ¿qué pasó? Nosotros sí, pero venía un poquito diferente que el otro. Sí, creo que sí viene diferente porque creo que el potenciómetro viene soldado directo a la placa, ¿no? O algo así. Sí, justo así venía el de nosotros. Ok. Ahí no importa porque la placa literalmente, la electrónica la vamos a desechar, ¿no? Entonces, con que puedan desoldar el potenciómetro es más que suficiente. Ahí nada más cuidado con la parte de la caja de engranes, sí tener cuidado que no se les vaya pues a salir, ¿no? Entonces ahí sí nada más el cuidado es que los engranes sí queden bien y tratar nada más de desoldar el potenciómetro, y una vez que lo tengan suelto, soldarle los cablecitos para poderlo sacar del servo. Pues esa sería nada más la recomendación. No sé si haya alguna duda. Y igual les había mencionado que pueden tener tanto el Arduino Uno como el Arduino Due. También si alguien tiene el Mega, creo que también tengo las librerías para lo que vamos a trabajar en tiempo real, también la tengo para esa. Entonces también si alguien tiene un Mega, también lo pueden usar. Entonces, cualquiera de esas tres opciones, tengo las librerías y se las voy a compartir para lo que vamos a trabajar el jueves. ¿Ok? Entonces, acuérdense de que por lo menos algún integrante del equipo tenga el material para que sí lo puedan ir haciendo en el momento, y todas sus dudas las vamos a resolver el jueves. Bien, pues si no hay dudas, sería todo y nos veríamos el jueves.